Queridos hermanos del taller Herramientas para el Estudio Bíblico, sesión número 5, estoy muy emocionado de estar con ustedes. Vamos a tener un tiempo de compartir lo que hemos estado estudiando de la primera epístola de Juan y espero que se encuentren bien. Los quiero profundamente, Caro y yo, los amamos, nos sentimos muy honrados de estar viendo este tema con ustedes. Y vamos a comenzar, si me lo permiten. Oh, aquí está. Ahí está. Muy bien, ahí está. Vamos a comenzar con los pasos para el estudio bíblico. Es decir, ¿qué harías tú para comenzar a estudiar la Biblia? Con lo que hemos visto. Entonces, a ver, ¿quién quiere participar? ¿Qué es lo primero que harías para comenzar tu estudio? Martín, por favor. Hola, Ok, muy bien. ¿Quién dijo eso? yo Elsa. Elsa. Muy bien. Muchas gracias, Elsa. Pues sí, el primer paso a dar es precisamente la oración, ¿no? Orar es lo primero que debemos hacer. Orar por la dirección del Espíritu Santo, orar porque estamos ante un texto divino y porque también es parte de reconocer nuestra necesidad. Entonces, dice, recordemos, este salmo me ha ayudado mucho, este versículo que vimos desde la primera sesión. Abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu ley, ¿verdad? Nunca debe faltar la oración al comienzo del estudio bíblico. Sé que lo han empezado a hacer o que ya lo hacían y en verdad que es muy especial orar sabiendo que Dios nos escucha y que nos va a dirigir en el estudio bíblico, porque es un texto que su origen es divino y necesitamos entonces del Espíritu Santo para su estudio. Es un texto inspirado por Dios, hermanos. Qué privilegio tenemos el estudiar las Escrituras. Ahora bien, necesitamos entender algo. El Espíritu Santo, y esto es importante, no te va a decir qué significa el texto, porque podemos espiritualizar mucho este concepto, ¿no? Pues yo oro y ya ahí lo que Dios me da a entender, ¿no? A ver, pero un momento, no es así, no es así. Dice en Mateo, y bueno, en Mateo 25:5, antes bien, haced todas sus obras para ser visto por los hombres, porque ensanchan sus filacterias y alargan los flecos. Digamos que tú estás estudiando Mateo, llegas a esta parte y te detienes y dices, sus filacterias. No, necesito orar más porque no estoy tan espiritual. No entiendo qué son sus filacterias. Entonces te pones a orar y oras 10 minutos y sigues sin entender qué son las filacterias, oras media hora y sigues sin entender las filacterias. Y entonces dices, ¿qué pasó, Espíritu Santo? Oré por tu dirección y que abrieras mis ojos para ver las maravillas. Claro, pero el Espíritu Santo no te va a decir qué significa el texto, ¿no? Por más que ores, por más que quieras que el Espíritu Santo te diga, ¿verdad? ¿Qué son las filacterias? ¿Sabes qué? El Espíritu Santo no te va a transmitir el significado de esa palabra. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Las filacterias eran una especie de amuleto que se utilizaba como medio de protección. Entonces, tú recuerdas esas cajitas que se enredan, porque tiene que ver también su sentido hebreo con enredarse, y era un amuleto para medio de protección. Aparecen en las épocas intertestamentarias, en aquellos 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre los 330 y 400 años. Son en esas fechas donde están en el cautiverio los hebreos y no quieren que influencias externas, filosofías externas, doctrinas ajenas a los hebreos vinieran a ellos. Entonces, como protección, se ponen esos amuletos, me parece que es en la frente,
otros como en el brazo, y pues son unas cajitas ahí con ciertos textos bíblicos. Esas son las filacterias, un amuleto contra amenazas. Bueno, oramos para que el Espíritu Santo nos dirija, pero entendamos esto, hermanos, que el Espíritu Santo nos dirija en un estudio bíblico. Así, Espíritu Santo que nos dirija en una investigación, dirígeme por medio de tu Espíritu Dios para que en los recursos que tengo encuentre también las respuestas a ello. Entonces, yo para encontrar filacterias tuve que ir a un diccionario bíblico. Y entonces ser dirigidos por el Espíritu Santo es reconocer con humildad que no sabemos y que necesitamos estudiar profundamente y que necesitamos ir a recursos, pero todo eso guiados por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo no está peleado con que investiguemos, estudiemos a profundidad. Al contrario, eso es lo que espera el Espíritu Santo para dirigirnos. El Espíritu Santo sí, lo que sí va a hacer es aclararnos la palabra de Dios. Lo que sí hace el Espíritu Santo es que la palabra de Dios tenga un efecto en nosotros. Lo que sí nos dirige el Espíritu Santo, si es que a lo que interpretemos las escrituras correctamente, pero sí necesitamos estudiar, hermanos. No podemos espiritualizar, ¿no? Entonces necesitamos, pues sí, orar y entender que necesitamos, pues, estudiar. Lo segundo que es, pues ya te lo puse. ¿Qué tienes que hacer después de orar? Leer. Leer, Leer. pero lo que nos decías, pensativamente, meditativamente. Exacto. Y Muy bien, claro que sí. Hay que leer. ¿Y cómo leer? Como bien lo has dicho, leer, leer y leer. Y aplicar las estrategias de lectura. Y leer en oración y escucharla en voz alta. Y meditarla como oraba Aranzazú. Y escucharla en la radio. Y poner a los adolescentes que la lean en voz alta. Y poner al cónyuge a que la lea en voz alta y estar leyéndola en familia y leyéndola en el hogar y cuando vamos en el carro meditando en ella. Es decir, es leer, leer y leer el texto. Es el segundo paso. ¿Cuál sería el tercer paso que has aprendido para estudiar las escrituras? Después de leer pensativamente, como bien decía nuestra hermana, leer repetitivamente, leer pacientemente, leer selectivamente, algún método de lectura bíblica por el año, algún párrafo que tengas que estudiar, algún tema, leer imaginativamente, un buen ejercicio, pero es leer, leer, leer. Fíjense que, ¿mandé? Sí. ¿Hacernos preguntas del texto? Ok, muy bien, Cuestionar al texto. muy bien, perfecto. Antes de ello, referente a leer, me gustaría comentarles que en nuestra cultura hemos dejado de ser una sociedad lectora. Nos hemos convertido en una sociedad de imágenes, es decir, somos más miradores de imágenes que lectora. Esto es una realidad. De hecho, los jóvenes que salen de la secundaria casi no saben leer bien. Incluso de preparatoria, universitarios, muchos universitarios también les cuesta trabajo una lectura fluida y de comprensión, porque nos hemos vuelto una sociedad más de consumir imágenes que de leer. Entonces, los medios de nuestros tiempos, que todavía es medio la televisión, ya no tanto como en otros tiempos, pero sí están las TICs, ¿no? Las tecnologías de información y comunicación. Entre ellas están las de entretenimiento, las redes sociales, que es Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, todos esos medios que con el tiempo, hermanos, han tomado el lugar de los libros. Entonces ya no leemos libros. Eso es una triste realidad. Y aunque leemos, hemos perdido el arte de leer. Bueno, pues, y esto es triste.
Ahora bien, que después, ¿qué viene? Ya oré, ya estoy leyendo la Biblia. ¿Qué más viene? Meditar y Ok, reflexionar. ok, meditar, muy bien, pero meditar, Usar diferentes versiones. ok, todo eso viene dentro de lo que es la observación. Así, la observación, porque entonces tenemos regado, ahora, ¿es meditar? ¿O es otras versiones? ¿O es leer en voz alta? ¿O es en otro idioma? Ah, no, es observar. Ah, lo que yo tengo que hacer es leer, leer y al leer, observar. Y es en la observación. ¿Qué pregunta responde la observación? ¿Qué dice el pasaje? No qué significa para ti, no lo que significó para el pastor el domingo en el púlpito, no que tú crees que, y has escuchado por aquí y por allá lo que significa el pasaje. No, no, no. Es observar, es responder a la pregunta, ¿qué dice el pasaje? ¿Qué estoy viendo? ¿Verdad? Pensamos, ¿qué hace que una persona mejore su estudio bíblico? ¿Cómo puedes tú, querido hermano, mejorar tu estudio bíblico? Bueno, te lo voy a decir, es el secreto que puedas ver mejor. La única clave, o bueno, no la única, pero la clave más importante es que veas, que observes. Y el observar te va a ser un estudioso de la Biblia mucho más profundo y más eficaz. Fíjense, nada más es ver, es observar, eso es todo. Dentro de la observación viene, ¿qué preguntas vienen dentro de la observación? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién, qué, ¿Cómo? cómo, ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? cuándo, ¿Quién es? dónde ¿Dónde? y ¿Por qué, qué? ¿verdad? ¿Cómo? 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 Muy bien. Estas preguntas siempre vamos a estar repasándolas porque son las que tenemos que abordar al texto y nos van a hacer un buen observador. Y ahorita las vamos a ver, ahorita las vamos a pasar a ver, a ver, sí. Entonces, responde a la pregunta, ¿qué dice el pasaje? Y después de eso, ¿qué viene? La interpretación. No podemos interpretar un texto si no lo leemos y entendemos lo que dice, si no hacemos observaciones en todos los detalles de ese texto, y entonces ahí es lo que podemos interpretar. Interpretar va a responder a la pregunta, ¿qué significa el pasaje? ¿Qué significa el pasaje? ¿Verdad? O qué significó a la audiencia original el pasaje. ¿Verdad? Yo no estoy hablando de interpretación cuando leemos y observamos. No, 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 no. La interpretación viene después. Pero cuando hay una buena lectura de la Biblia, una sagaz observación del texto, la interpretación se vuelve algo natural, ¿verdad? Y la meta de la interpretación es comprender lo que el Espíritu Santo dijo en ese tiempo. Mira qué maravillosa es la interpretación. Comprender por qué el Espíritu Santo dijo lo que dijo en ese momento. Ah, bueno, hay que hacer mucha observación, mucha lectura y mucho estudio de las Escrituras. Ahora, díganme, ya leí, ya oré, estoy leyendo el texto, hice mis observaciones, ya tengo la interpretación, lo que significó ese texto en su tiempo. Ahora, ¿qué hago? ¿Aplicar? Aplicar. Aplicar. Dice un estudioso de las escrituras que leer, observar, interpretar el texto y no aplicarlo es un aborto. Qué cruel, qué forma de expresarse del estudio bíblico. Pero después meditando dije, es que el observar, el interpretar, por obviedad, nace hace que, o bueno, hace nacer una transformación en la vida del creyente. Pero si hay observación, interpretación y no estoy siendo transformado, entonces sí pasa ahí algo terrible, ¿no? Carlos Ruiz, por favor.
¿Sí tenía una pregunta, Carlos Ruiz? ¿O la mano levantada? Bueno, quién sabe qué pasó. Entonces viene como bien dice, la aplicación, ¿no? Eso es de la interpretación, la aplicación. Y la aplicación va a responder a la pregunta que debo hacer. Perdóname, Oscar, discúlpame que te interrumpa. Estaba en mute. Discúlpame que te dejé colgado. No, quería rezar una interpretación porque, eh, como sabemos que existe una ciencia, la hermenéutica, que es una interpretación de los textos bíblicos, ¿a qué nivel estamos hablando de interpretar? Interpretar lo que significa para mí, porque luego hay quienes pueden decir, no, es que ustedes la interpretan a su conveniencia, que incluso la misma Biblia habla de ello, ¿no? ¿A qué nivel estamos hablando de interpretar la Biblia? Algo que me Pues va a seguir a mí. solo hay un nivel en el sentido de a qué me refiero. Muy bien. Buena pregunta, Carlos. Fíjense que en la hermenéutica, que es lo que veían hace rato, y mil perdones, en verdad, perdón, no pude evitar esta distracción, pero sirve. Ya leí y ya observé. Ok, ahora me toca interpretar. Y cuando yo voy al texto, debo tener una aclaración muy importante en mi corazón. Oscar, no nos importa lo que el texto signifique para ti. Ok. No importa lo que el texto signifique para mí. Lo que importa es qué significa ese pasaje o qué significó ese pasaje en la audiencia original. Ahora, ¿qué nivel cómo decías, de interpretación, verdad? Que, bueno, ahí les va. Yo estoy en el 2024, aunque a veces me siento como en el 2021, pero bueno, yo vivo aquí en el 2024 y estamos en febrero. Pero resulta ser que es un texto que está escrito 1400 años antes de Cristo y un periodo de 1500 años. Es decir, hay textos de 1445 años antes de Cristo, los de Moisés. El de Job, quién sabe cuántos años tenga, tal vez más que cuando se escribió los libros de Moisés. Y después los evangelios y el Nuevo Testamento que se escribió en el primer siglo. Bueno, perdón, pero yo estoy muy lejos de mi tiempo. Estoy con otro idioma. Tengo otra cultura. Tengo otra cosmovisión en mi vida. Vivo en otra geografía. Entonces, todo eso hace que un río sea más ancho para comprender lo que pasó en ese entonces. Ya observé el texto, pero como veíamos las filacterias, ¿qué es eso? Y así muchas cosas. Bueno, tengo que cruzar ese río. Ese río está el lenguaje hebreo, un hebreo que ya no se habla, el lenguaje griego, koiné, y el arameo. Está una cultura del Medio Oriente que no tiene nada que ver con la mía. Idiomas diferentes, cultura diferente, con personas que vivieron en un año diferente al mío. Eso en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento es más amplio ese río. Entonces, para cruzar al significado, a la interpretación correcta, debo entender el contexto histórico en el cual se escribió el libro, su contexto literario, su contexto teológico y político de ese entonces. En la geografía, ¿dónde está? ¿Están en el monte Oreb? ¿Están en el desierto? ¿Están en Egipto? ¿Están en la media luna fértil? ¿Dónde se encuentra? Tengo que ver todos los contextos de allá, cruzando el río. Las palabras claves están en hebreo, hay ciertas palabras en arameo. En el Nuevo Testamento hay también varias palabras en arameo. Entonces, debo cruzar todos esos contextos, toda esa cultura, toda esa geografía, todo ese tiempo, todo ese idioma, para llegar a lo que quiso decir el Espíritu en su tiempo. Y ya entiendo qué significa eso. Ahora, ¿qué hago? Lo voy a traer para aplicar. Porque si allá significó eso, yo aquí estoy en un contexto diferente. Bueno, lo voy a aplicar.
La interpretación es buscar lo que quiso decir Dios en ese tiempo. Pero Dios no quiso decir 1000 cosas con una enseñanza. Dios quiso decir algo objetivo, concreto, en un contexto. ¿Verdad? Es ahí la hermenéutica o la interpretación. Encontrar qué quiso decir Dios en aquel entonces. Y cuando yo lo traigo acá, aquí sí puede haber muchas aplicaciones. Interpretaciones, pues las más cercanas, ¿no? La más cercana, pero en la aplicación muchas. La puedo aplicar esa enseñanza en mi trabajo, en la escuela, con mi matrimonio, con mis hijos, en el ámbito laboral, no sé. Entonces, sí, es eso lo que, como interpretamos. No importa lo que nosotros creemos que dice el texto, lo que importa es lo que quiso decir el Espíritu Santo del texto, ¿verdad? Ahora, suena muy complicado, entonces tengo que necesito estudiar hebreo, arameo y las culturas del Medio Oriente. No, 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 no. Para eso hay muchas herramientas, pero se utilizan hasta la interpretación. Tenemos compendios, tenemos diccionarios, tenemos comentarios, Biblias de estudio. Entonces, tenemos muchas herramientas que nos ayudan a interpretar el texto, pero yo les recomiendo no ir a ninguna herramienta hasta que no lean y observen y le hagan preguntas al texto. Obvio, si están observando, se van a tener que detener y tal vez iban a buscar una palabra en un diccionario bíblico. Tal vez iban a detenerse a ver un poquito quién es el autor y en qué tiempo se escribió y todo eso, claro, ¿verdad? Pero para la interpretación no es muy recomendable, de hecho no es nada recomendable llegar a los comentarios bíblicos sin antes orar, leer y observar el texto. ¿Por qué? Porque si tú vas a un comentario bíblico, ya otra persona masticó el texto y ya llegó a esa conclusión, pero a ti ni te consta si es una conclusión correcta, bíblica, no te consta el rigor que hizo ese comentarista bíblico. No sabes si lo que dice es errado o no, porque ya llegaste directamente a él. No. Pero cuando tú oras, lees, observas y llegas a la interpretación y te encuentras con un libro de comentario bíblico, entras en un diálogo. No entras en que hoy lo dice y debe ser así porque él es el experto. No, no, no. Consciente que eres el experto, pero entras en un diálogo porque tú hiciste una excelente observación. Y entonces tú dices, mira, estoy llegando a conclusiones parecidas a los comentaristas. No estoy mal. Pero si en tu observación, interpretación, estás sacando nuevas doctrinas y cosas muy novedosas que otros no han descubierto por cientos o miles de años, estudiosos de la Biblia y expertos, déjame decirte, lo más probable es que estás en un error, ¿no? No sé si, Carlos, si esto explica más o menos o te aclara. Sí, sí, muchísimo, realmente sí, creo que el contexto, el estudiar, el ver, comparar, creo que sí, estuve diciendo, bueno, no quiero quitar mucho tiempo, pero la tarea que nos dejaste de Primera de Juan 4, y estuve un poco, no sé si la palabra es atorado, pero no sé si estaba en el texto donde dice todo el que reconoce que Jesucristo vino como hombre verdadero, tiene el Espíritu de Dios. Entonces un pasaje que si se lee aisladamente, se interpretaría como es un reconocimiento. O sea, cualquier persona hoy día puede decir, no, yo reconozco que Jesús vino como un verdadero. Entonces ahorita que me estás diciendo eso, estoy pensando, a ver, Juan, ¿quién escribió? Está hablando de los judíos que no creían que Dios podía hacerse hombre. Creo que es por ahí, ¿no? Pero me da un poquito más de pista de decir, bueno, tengo que leer un poco más. Creo que ahorita me diste la pista, estaba leyendo y releyendo, subrayé y todo, y creo que por ahí va, ¿no? Entonces, sí entiendo la aplicación práctica ahorita de interpretar, que realmente es una interpretación, que se puede abrir a un debate, ¿no? Pues es que aquí dice el que conoce, pues un conocimiento meramente intelectual, pero creo que conlleva a otras cosas, ¿no? Entonces, Bueno, te agradezco mucho por tomarte el tiempo y no, aclarar. no, Porque sí no, me Carlos, ayudó muchísimo. al contrario, mira, así como hay reglas hermenéuticas, hay errores exegéticos o hermenéuticos. ¿Cuáles son estos errores? Bueno, te quiero comprobar una doctrina que yo creo.
agarro un versículo de aquí, otro de aquí y uno tercero de por allá, y con eso te compruebo lo que a mí me plazca. Y tú dices, bueno, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con lo que tú crees, pero entonces, pero me estás mostrando varias escrituras. ¿Cuál es el error? Que yo puedo tomar muchas escrituras para defender un punto, pero todas esas escrituras fuera de contexto, fuera de su contexto. Y entonces, ¿qué pasa? Puedo decir lo que yo quiero. Un ejemplo, cuando hubo la pandemia, muchos entraron a ver miles de cosas sobre Cristo, sobre Dios y predicaciones en Internet. Entre ellos surge un grupo que son los judío-mesiánicos. Y entonces me manda un hermano así, oye, mira lo que están viendo los hermanos y se están casi así, se están tambaleando por eso. Y yo dije, bueno, no tenía mucho tiempo en ese entonces, estábamos muy activos, Caro y yo, pero me di la tarea de ver el video. Solo cuando el cuate habló de 3 escrituras seguidas, sin pensar ni nada, para mostrar un punto, dije, no, los 3 textos que abordó están completamente fuera de contexto. Así, no voy era un video de 1 hora, no, ya está el error muy claro en los primeros 3 minutos. Te dan una ráfaga de escrituras, todas fuera de contexto, para defender un punto teológico. Eso es uno de los errores hermenéuticos que hacen que se desvíen las personas. Pero incluso nos podemos desviar nosotros. Cuando agarramos un versículo sin tomar en cuenta la frase completa, el párrafo, la sección donde se encuentra la epístola, el autor. El autor tiene otros escritos. ¿En dónde está? ¿En un antiguo o en un viejo testamento? O pacto, más bien en un pacto anterior o en el nuevo pacto, que eso del Antiguo Testamento no le gusta mucho a varios, ¿no? Entonces, tengo que verlo así. Así no me quedo con el versículo, tengo que abrirme más de la palabra de ese, porque normalmente utilizan la palabra de un versículo para defender su postura. Ah, bueno, es esa palabra de este versículo, de este párrafo, de este capítulo, de este libro, de este autor, en este eh, testamento. Ah, bueno, ya cuando me abro, voy a tener una visión más clara de lo que dice ese párrafo, ¿no? No sé si alguien más de aquí, de lo que hablamos con Carlos, tengan alguna duda, un comentario o cómo Yo andamos. quisiera comentar algo. Sí, Elvia, por favor. Bueno, yo estoy leyendo, terminé Génesis y estoy en Éxodo. Entonces, ahorita de la interpretación, digo, a veces pienso, porque he estado leyendo, preguntando las cosas, ¿verdad? Entonces ha sido un poco difícil, pero luego digo, bueno, es que a lo mejor es pregunta, o sea, no, estoy un poco confundida en realidad. Digo, a lo mejor no todo tiene que ser interpretado, porque por ejemplo, habla muy claro de ciertas cosas, de que Moisés subió al Sinaí y todos se quedaron abajo, o sea, yo como lo estoy leyendo todo parejito, pues yo estoy entendiendo el contexto Claro, de que Dios rescató a Israel y así Moisés es. va para traer las reglas. Entonces, yo puedo saber por qué, ¿verdad? Pero no lo estoy interpretando, simplemente es como muy claro qué es lo que está pasando. Ujú. Pero en la parte de aplicarlo, siento que sí me funciona, porque digo, porque uno puede llegar a juzgar, es que ¿por qué se la pasan quejando? ¿No vieron que lo sacaron de Egipto y que van y hacen problemas? Y Mm. entonces ahí es como digo, yo a veces me estoy quejando, a veces esto, sí puedo ver la manera en que lo pudiera aplicar ciertas cosas, ¿verdad? O de confiar, digo, si yo estuviera ahí, yo me hubiera quedado a la orilla de la montaña sin tocarla porque si no me moriría, pero ahí viendo el fuego, o sea, quién sabe si lo hubiera hecho, ¿verdad? Porque a lo mejor estando ahí tendría mucho miedo, Ujú. juzgando, ¿verdad? Pero bueno,
esa era mi pregunta. Todo es interpretativo, todo Mu- tiene que, tenemos, es que siento que de repente es demasiada información y sí, no lo puedo sacar, o ok, sea, muy bien. sí, Dentro de la interpretación, tienes que ver el contexto, déjenme apagar acá, el contexto literario. Entonces, ¿qué pasa? Tú estás leyendo la Torá. La Torá es narrativa, ¿no? Génesis te narra la historia de la humanidad, la historia de los patriarcas. Éxodo te narra la salida, es narrativo. Entonces debes ya tener ahí, si es narrativo, voy a prestar más atención en los personajes, ¿verdad? No en todos los detalles, no, en ciertos lugares geográficos. Porque llegó y hizo y levantó unas piedras y ahí alabó y adiós. Ok. Después en esta narración, el patriarca regresa a ese lugar donde se adoró a Dios. Mira, bueno, ahí está el lugar, sí, sí es importante. Los patriarcas, los personajes, hay hechos contundentes, sí hay hechos contundentes, ¿no? Génesis es la creación, la caída, el diluvio, la torre de Babel, ¿no? Génesis 12, algo importante, claro que sí, señores. El punto teológico de la Biblia, el pacto con Abraham. El pacto con Abraham, que hasta el día de hoy tenemos, y después los patriarcas es Abraham, Isaac, Jacob y José, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces, es que hay tanto que ver en Génesis, pero ahí te lo resumo. Yo sé que hay detalles en cada uno, pero lo que se enfoca en las escrituras son en esas personas y en la primera mitad en la humanidad. Bueno, porque estoy en una narración, pero cada punto de esos va a traer una enseñanza, ¿verdad? Sube Moisés al monte Horeb con un Dios que se quiere comunicar con su pueblo. Ya me dio una enseñanza. Es un Dios que se quiere comunicar con su pueblo. Nada más, aquí pasa una cosa. Es santo. Nadie puede acercarse a él. Como bien decías, muero. Dios es santo, Dios se comunica con su pueblo y Dios elige con quién comunicar su palabra. Bueno, pero espérate, Dios se le aparece. Bueno, pues lo vimos allá en Monterrey, ¿se acuerdan? El Dios que ve, que oye, que ve, que oye, que conoce, que intercede y que rescata. Ese es el Dios que se encontró en la zarza ardiendo Moisés. Ahí hay otro punto teológico. Así, tal vez no recuerdo mucho qué pasó ahí alrededor y todo, pero sí recuerdo que Yahvé se le aparece en una zarza ardiendo. Me explico, entonces, ¿hay mucho? Sí hay mucho, pero es narrativa. Muchas cosas tienen que estar porque es una narración para darle sentido. ¿Cuánto duró Moisés con las ovejitas para llegar ahí? En un estudio aparece que caminó 7 kilómetros con las ovejitas en el sol. No, eso no me interesa. Lo que me interesa es que en ese lugar se apareció Dios y habló. ¿Qué dijo de él? Ahí está. Entonces, ¿sí me explico? Es decir, no se siente. Ahora, segundo, ustedes están haciendo una lectura panorámica. No se van a detener mucho porque están muchos de ustedes leyendo la Biblia en un año. Eso es muy válido porque primero nos da una visión panorámica. Es decir, vas en tu lanchita en la Biblia y estás viendo el mar y el horizonte y eso es muy hermoso. Después pueden estudiar un libro y profundizar. Es decir, dejan la lanchita, que está muy hermoso todo eso, y se hunden al mar. Y en el mar encuentran toda una fauna y encuentran animalitos bueno, peces, algunos peces, algunas ballenas, algunas estrellas de mar, encuentran, así, me explico, empiezan a hondo. Entonces, también tienen ustedes que tener claro qué clase de lectura están llevando. Entonces, no se abrumen. Ahorita les estoy dando muchas herramientas y van a decir, no, voy a terminar de leer la Biblia dentro de 15 años. No. Hay una lectura amplia que es la que están haciendo, pero si ustedes gustan aplicar estas preguntas,
algunas de esto que hemos visto, herramientas de lectura o preguntas de aplicación o de interpretación, adelante, ¿verdad? Por eso dejamos Primera de Juan, que no les abarca mucho tiempo y que pueden a la par estar leyendo Juan y leyendo su lectura cotidiana. No sé si esto te responde, Elvia, o te deja más dudas. No, sí me ayuda muchísimo. Me aclara muchas gracias. Ah, qué bueno, qué bueno. Muy bien. Entonces, estamos en la aplicación. ¿Qué debo hacer? Ya me fue ese tiempo, como veíamos con Carlos, no es lo que yo piense de la escritura, sino ya me acerqué mucho a lo que quiso el Espíritu Santo decir en ese tiempo. Ahora, el día de hoy, voy a preguntarme qué debo hacer, ¿verdad? Para ello, para responder esta pregunta, vamos rápido, de nuevo, preguntas de observación. A ver, todos es válido, todos ganan aquí. ¿Cuáles son esas preguntas que hemos visto tantas veces? ¿Qué? ¿Qué? 6. Ok, ¿quién? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo? Excelente. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? Excelente. ¿Quién va a responder? ¿A quién se menciona en el texto? O en el trasfondo. ¿Quién está hablando? ¿De quién está hablando? ¿Quiénes son los personajes? ¿Quién es ese rey? Ah, bueno, ahí está. ¿Qué? Que responde, ¿qué sucedió? A ver, déjenme ponerme aquí porque mi camarita me estorba. Ah, aquí está. Muy bien. ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo la gente? ¿Qué ideas se expresa aquí el autor? ¿Qué resultados dio? ¿Qué estoy viendo? Muy bien. ¿Dónde? ¿Dónde se lleva a cabo los hechos? ¿Dónde es el escenario? ¿Dónde está el que habla? ¿Dónde está la audiencia? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde están sus apóstoles? ¿Dónde está Adán? ¿Dónde estaba Eva? ¿Dónde estaba la serpiente? ¿Dónde? Me explico, ¿dónde? ¿Cuándo? Y estas son preguntas de observación que no tienes que ir a ningún otro recurso más que a tu comunión con Dios y las escrituras. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedieron los hechos? ¿Qué ayuda a saber cuándo sucedieron los hechos? Es decir, ok, esto es antes del concilio de Jerusalén. Eso es importante. Gálatas se escribió antes o después del concilio. Ese cuándo es importante para interpretar Gálatas, ¿no? ¿Cuándo sucedió que se casaban con 2 personas, 3 personas? ¿Fue antes o después de la ley? Es decir, me explico. Voy a apagar aquí un micrófono que a veces se enciende. Es decir, cuando nos da muchas respuestas. Por ejemplo, hoy hablaba con alguien y me decía, es que sucedió esto en el Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Cuándo fue? En el pacto de Moisés. Pero nosotros estamos en otro pacto. Si no consideras ese cuándo, vas a aplicarlo de un pacto que no nos corresponde para el día de hoy. Y entonces ya no te veremos el sábado porque el sábado vas a querer dedicárselo a Dios de una manera que no nos corresponde. ¿Por qué? No te preguntaste cuándo. Entonces, vean qué bien. Ay, ¿qué es esto? Vamos a quitarlo y vamos a ver qué más. ¿Por qué? La otra pregunta, ¿qué responde por qué? ¿Por qué sucede esta situación? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué ahora? Es como lo que hemos visto con algunos hermanos en Mateo 13. Mateo 13, Jesús cambia su discurso. Empieza a hablar con parábolas. Y tú dices, ¿por qué? A ver, es más, vamos a hacer este ejercicio con ese Mateo 13. En Mateo 13, ¿alguien recuerda qué parábola está enseñando? No vamos a profundizar mucho, la verdad, no lo traemos muy presente. Del sembrador, por ejemplo. El sembrador, ok. ¿Qué está pasando? Hay una parábola de quién, de un sembrador, qué cosa sale a sembrar, dónde, en un camino, dónde, entre las piedras, dónde. Ya estoy estas preguntas haciéndolas a la parábola.
Pero si me voy, ¿por qué en Mateo 13 habla en parábolas Jesús? ¿A quién cita? Cita a Isaías, ¿no? ¿Alguien recuerda por qué Jesús está hablando en parábolas? Ahí, y lo explica él, ¿por qué? O sea que porque por mucho que lean, no entenderán, por mucho que oigan, no van a escuchar. De hecho, ese Mateo 13 es el sermón de es un sermón de 7 parábolas. Muy bien, muchas gracias. Entonces, pues no se supone que Jesús vino a salvar y que la gente escuche, y no nos dice Jesús, escuchen, oigan, ¿dónde dice? Lean. Y ahora dice que para que vean no viendo y oigan no escuchen y total no se salven y no se arrepientan. Ah, pero si preguntamos el por qué, nos va a arrojar mucho sentido. Si yo agarro este texto y le digo por qué y me voy al contexto literario, es decir, ¿qué dice antes de esa parábola? Resulta ser que la gente se había levantado ya contra Jesús y contra su ministerio. Y a partir de que la gente se había levantado contra el ministerio de Jesús, Jesús decide enseñar con parábolas. Y esta enseñanza de las parábolas nos muestra que nadie, ni por casualidad que rechace Jesús, va a llegar a su reino. Es más, el quien tiene poco, ¿cómo es? El que tiene poco, hasta lo poco se le va a quitar. A ese grado. Pero ¿qué le dice a sus discípulos? A ustedes ya se les dio el conocer del reino, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿por qué? Me arroja mucho sentido. ¿Por qué Jesús iba a dar parábolas para que muchos no escuchen, no escuchen y no vean y no se arrepientan y no se salven? Porque se está refiriendo a los del contexto anterior. Ese por qué me obligó a ir al contexto anterior. Jesús estaba siendo rechazado. Es para ellos. Entonces, todas estas preguntas que vemos, mis queridos hermanos, aplicarlas es muy emocionante. ¿Por qué de esa situación? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué ahora? ¿No? ¿Por qué se escribió este texto? ¿Por qué se escribió el mismo Mateo? Bueno, Mateo se piensa que fue escrito en dos idiomas, en arameo y en griego. No que fue traducido del griego, del arameo al griego, no. Que Mateo escribió en arameo y escribió en griego. Porque cuando tú estudias en griego, Mateo, no aparece como una traducción al arameo, sino como un texto original en griego. Bueno, pero ¿por qué lo escribe en griego, en arameo, perdón? ¿Por qué empieza con una genealogía? Todos esos porqués tienen así que tienen un porqué. Cuando ustedes han estado leyendo Génesis, ¿qué tal las genealogías? Muchas veces a algunos les abruma. No, el porqué de esas genealogías es importante. Incluso puedes bosquejar Génesis por medio de las genealogías. El autor de Génesis quiere que preste atención a las genealogías porque de ahí vendrá aquella promesa del que nacerá de la mujer y le aplastará la cabeza a la serpiente. El protoevangelio, el Cristo, que se piensan los teólogos, pero claro que sí, vendría a aplastar la serpiente, que en el Nuevo Testamento resulta que es Satanás. Entonces están las genealogías. Pero ahora entramos al Nuevo Testamento. ¿Qué mejor que entrar en el Nuevo Testamento con una genealogía? Y ahí está entonces Mateo. ¿Por qué escribió no solo ese Mateo 13, la parábola del Sermón del Monte? ¿Por qué Mateo escribió Mateo, el Evangelio? Mira, es un puente del Antiguo al Nuevo Testamento. Mateo tiene 60 citas del Antiguo Testamento. Mateo presenta a Jesús como el rey que que había hablado el Antiguo Testamento y había prometido el Antiguo Testamento. Entonces vemos que, ¿por qué de Mateo? Pues porque es un buen puente del Antiguo al Nuevo Testamento. ¿Por qué empieza Mateo y no Marcos y no Lucas, mi canon del Nuevo Testamento? Bueno, porque sí es un buen puente,
comenzar terminar el Antiguo Testamento e introducirnos por medio de Mateo al Nuevo Testamento. Todo esto surge por la pregunta ¿por qué? El por qué, hermanos, nos va a dar muchas respuestas. ¿Cómo? La pregunta ¿cómo? ¿Cómo sucedieron las cosas? ¿Cómo? ¿Qué afectó? No, ¿qué afecto tuvo? ¿A qué afecto tuvo? Ah, no, ¿qué efecto tuvo? Sí, ¿qué efecto tuvo? Mucho cariño de los... No, fue mucho rechazo contra Jesús, eso, pero bueno, dice, ¿qué efecto tuvo? ¿Qué efecto tuvo esa parábola con sus discípulos? ¿Qué efecto tuvo con la audiencia? ¿Qué efecto tuvo el día de hoy esa parábola? ¿Cómo se llega a esa idea? ¿Cómo se llega a esa conclusión? Ah, mira, el cómo nos va a abrir solo observación, hermanos. Qué hermoso es observar la Biblia, qué hermoso es estudiarla. Por eso los que están leyendo la Biblia panorámicamente, con un plan de un año, ténganse en la tarde de repente algún libro que estén estudiando y profundizando en él. Les va a ayudar también. Y se puede. Ahora bien, vamos a ver qué preguntas se hacen para la interpretación, ¿verdad? Porque, bueno, la interpretación también genera varias preguntas. Una de esas preguntas que genera la interpretación es, perdón, aquí está, preguntas definitivas o explicativas. Es decir, ¿qué significa esto? Así, crudamente, como lo que veíamos con Carlos. ¿Qué significa para mí? No, a nadie nos interesa qué significa la Biblia para cada uno de nosotros, o qué significa, perdón, la Biblia sí, ese texto para cada uno de nosotros, ¿no? Porque para mí puede significar algo tan errado y para otros significar incluso una herejía. Ah, no. Más bien, ¿qué significa el texto en su contexto? ¿Qué estoy viendo, no? Esa es la pregunta explicativa. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa esta frase? ¿Qué significa? ¿Me explico? Esas son preguntas de interpretación, preguntas racionales. ¿Por qué se dice esto? ¿Por qué en este lugar? Lo vimos ahorita con Mateo, ¿no? Ya estamos entrando en una interpretación. Ya no es la observación, ya interpretación. Ya necesitamos más elementos porque queremos el significado que tenía el texto en su original, ¿no? En el entonces, en el allá. Después, preguntas implícitas del texto. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, ¿qué quiso decir? ¿Por qué con esa intención? ¿Tendrá que ver la audiencia? ¿Qué estaba pensando la audiencia en ese momento? ¿De dónde venía Jesús? ¿Me explico? Preguntas de identificación. ¿Quién o qué está involucrado? ¿Los fariseos? Hoy me decía alguien de los fariseos y no, como que no tenían muy claro lo que era un fariseo, bueno, como que no tenía muy claro muchas cosas, ¿no? Entonces, uno debe preguntar quién está involucrado y quiénes son, qué era un escriba, qué era un fariseo, qué era un maestro de la ley, qué era un sacerdote en ese tiempo, qué era un rabí. Ah, bueno, hay que preguntarnos de identificación de los personajes. Preguntas de modo, ¿cómo se logró esto? ¿No? Gracia y paz a vosotros. Ah, ¿cómo? Por medio del Padre y el Hijo y el Espíritu. Ah, ok, es por medio de ellos. ¿Sí me explico? Entonces, esas son preguntas de modo, preguntas de tiempo y lugar. ¿Cuándo se logró esto? ¿Dónde se logró eso? ¿En qué momento? Son preguntas de tiempo. Todas estas preguntas ya las estaremos profundizando un poquito más en la interpretación con algunas herramientas que veremos para la próxima sesión, ya para acercarnos al cierre de pues yo espero que sea un taller que se haya nutrido, ¿no? Y después preguntas de aplicación. Estas las tomé de un ministerio que se hizo muy famoso últimamente, que es Aviva los Corazones. Aviva nuestros corazones, ¿ya ven?
Y me pareció muy buena herramienta. Dice, ¿cómo aplico el texto? Pues pregúntate, ¿hay un principio para aplicar? Estoy leyendo lo que él ya está leyendo, ¿no? Génesis, ¿qué principio aplica? Bueno, Dios es santo, pero Dios se comunica por medio de su palabra. A Dios quiere ser escuchado. Hay muchos principios, ¿no? Bueno, pero hay un pecado que confesar. ¿Qué tal mi santidad? Dios es santo y quiere que seamos santos. Mira, tal vez sí hay algo que deba confesar. Hay un mandato que obedecer. Ok, ya entendí todos los aspectos interpretativos de que Dios se le presenta a Moisés en la zarza ardiente. ¿Hay un mandato que obedecer ahí? Hay un hábito. ¿Qué mandato podría obedecerse ahí? Donde Dios está, dice, hay que descalzarse porque este es un lugar santo. No por el lugar, sino porque Dios estaba ahí. Debemos acercarnos a Él de qué manera? Con reverencia, ¿no? Se quita las sandalias, Moisés. Es decir, sí hay mandatos que obedecer, sí hay aspectos o principios que podemos tomar ahí. Hay un hábito que adoptar o dejar. Y Cristo se levanta, se iba a un lugar en la madrugada a orar. ¿Habrá algo que imitar, que adoptar? ¿O habrá algo que debo dejar? Tal vez debo dejar mi pereza si quiero ser un buen estudiante de la Biblia. Tal vez necesito levantarme más temprano y ganarle a mis hijos o ganarle al lechero o ganarle a quien sea que me interrumpa. Habrá, me explico, y ya, pero eso tiene que ver, se dan cuenta con el yo, con la aplicación. Hay una actitud que corregir. Imiten, tengan el mismo modo de pensar que Jesús tuvo, que Él, siendo Dios, no se aferró a ello. Mira, habrá algo que corregir. Vean a los demás como superiores a uno mismo. ¿Tengo que corregir algo? ¿O veo superiores a todos que yo? ¿O yo me siento más? Mira, a ver si hay algo. Hay una verdad que creer en el texto que estoy leyendo. Hay una promesa que reclamar, en el sentido de reclamar de que es como cuando va uno a Dios y dice, Dios, tú has prometido que escuchas a tu pueblo, escúchame. Estás reclamando, ¿no? Si no estás reclamando, Dios, mi camioneta último modelo. No, no, no. Es esa clase de apropiar las promesas que son tuyas. Si tú vas con una promesa del Antiguo Testamento, tal vez ten cuidado porque tal vez no te corresponda. Antes, en el Antiguo Testamento, las bendiciones tenían mucho que ver con prosperidad, pero en el Nuevo Testamento cambia. Entonces, todo eso, ¿no? Hay que aplicar siempre. Por eso, antes de cada aplicación debe haber oración, leer, observación, interpretación, y con todo eso voy a aplicar bien el texto. Pero a veces nos vamos directamente a la aplicación y catástrofe, catástrofe. Bueno, otro paso para la aplicación, hay un ejemplo que seguir. Mira, Pablo, ¿no? Ese Pablo, sí, pero era un Pablo que tenía a Cristo y su obra y su persona así por encima de él. Pero si yo estoy por encima de Cristo, pues no, ¿verdad? Entonces mejor sigo el ejemplo. ¿Sí me explico? Aquí hay que utilizar la imaginación, ¿no? Pero bueno, un área que entregar a Dios y piensa, lo que has leído de Primera de Juan, ¿hay un área que le estás entregando a Dios o no? Una decisión específica que tomar. Vean, si no nos hacemos estas preguntas, ¿cuánto dejamos de aplicar el texto, no? ¿Qué preguntas que nos ayudan mucho a aterrizar lo que estamos leyendo? ¿Hay una condición que cumplir? Porque ya vimos, hay condiciones. Cuando aparece el sí, como, como una condicional, bueno, debo entender si hay una condición que cumplir. ¿Hay una persona a quien debo perdonar? Estoy leyendo, digamos que Filemón. Filemón, pues dices tú aquí como para qué, ¿no? Está Colosenses, Filipenses, está Efesios y está Filemón, ¿no? Las 4 cartas de Pablo que se escriben en la cárcel. Y tú dices, Filemón. En Filemón no aparece la palabra perdón, pero Filemón es un gran ejemplo del perdón bíblico. Mira, entonces, tal vez yo no estoy perdonando como Pablo pide que se perdone en Filemón.
¿A quién no he perdonado? Entonces, fíjense cómo se aplica, cómo puede haber muchas aplicaciones a una interpretación bíblica. No es que haya muchas interpretaciones bíblicas, no. Queremos acercarnos a la interpretación bíblica más cercana por la cual se escribió el texto, pero ahí puede haber muchas aplicaciones. Hay un peligro, error que evitar. En Primera de Juan hay muchos errores que nos aparecen ahí que debemos evitar, ¿verdad? Bueno, hay un cambio que hacer en mi carácter, conducta o conversación. ¡Wow! Está bueno. Pensemos si lo que estamos leyendo nos está llevando a eso, a la aplicación. ¿Y qué dice? Ok, entonces antes de repasar sí, el trabajo que hicimos de la tarea, me gustaría escuchar hasta aquí cómo vamos, ¿verdad? Ahora sí que cómo vamos. Sí. ¿Cómo ves, Angélica Tobar? Así. ¿Qué piensas de todo esto? Ay, disculpa, hermano, la semana pasada no me pude conectar y la verdad no hice la tarea, me da mucha vergüenza. No te preocupes, no, todavía no estamos con la tarea, sino de lo que hemos visto Sí. hasta ahora, ¿te sirve? ¿Qué Ok. piensas? Ajá. Sí, gracias. Sí, pues la verdad muy interesante eh, todo esto de entender cómo, o sea, eso de que para quién va dirigido, en qué tiempo es, me ayuda bastante. ¿Qué más puedo decir? Eh, la verdad sí, sí quisiera volver a verlas para ya más tranquilamente poder tomar más notas y aplicarlo. Muchas gracias, Sí, Angélica. Buen gracias. punto es, parte del estudio es anotar, porque tendemos a tener unas ideas como que disparadas, ¿no? Y con todo los quehaceres cotidianos, como que ya mucho desorden. Pero anotar nos hace ser más específicos, nos hace poner en orden nuestras ideas y nos hace ser más certeros de lo que queremos transmitir o de lo que hemos aprendido, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo ves, Gaby Sánchez? ¿Qué piensas? Hola, buenas noches. Pues realmente todo esto me ha ayudado mucho a crecer en mi lectura. Me bauticé hace 2 meses y esto me ayuda mucho a ¿cómo decirlo? Como seguir maravillándome después de mi bautizo. Si ya estaba maravillada para yo llegar a ese punto de nacer de nuevo, entonces esto es como más grande, ¿no? De seguir descubriendo más cosas, seguir estando agradecida, ¿no? Siempre con Dios de todas los regalos, el perdón, las promesas y irlas descubriendo con todas las preguntas que nos tenemos que hacer. Y es como si estuviéramos hablando con Dios y le estuviéramos preguntando todas esas cosas. Y Dios te responde con mucho amor, con mucho entendimiento. Y sí, realmente me ha ayudado mucho todo esto para crecer, pues, de manera espiritual, aunque pues soy joven discípula, sí me ha ayudado a crecer mucho eso. Qué alegría, Gaby. Pues sí, fíjate que el cristianismo se pone mejor con el estudio bíblico, en verdad, porque empiezas a conocer más de Cristo. Así, a veces pensamos que un error, también un error hermenéutico, ¿no? Cuando leemos, regresa a tu primer amor y decimos, quiero regresar a mi primer amor cuando tenía 2 meses de bautizado. No, para nada, no. Ahora el amor que le tengo a Dios es muy diferente.
el conocimiento, la visión, la experiencia que tengo con Dios es muy diferente. Es decir, no podría yo estar anhelando el pasado, sino al contrario, cuando estás estudiando las Escrituras, vas descubriendo más íntimo el amor que Dios te tiene y lo más glorioso de la cruz. Y entonces maduras. ¿Qué te puedo decir? Maduras, ¿verdad? La forma de madurar. ¿O cómo ve la familia Moreno Carrión todo esto? Sí, buenas noches, hermanos. Yo creo que lo que hemos aprendido hasta el momento es pues, bastante importante. En lo personal, pues yo sí, al leer la escritura era como algo inmediato, ¿no? ¿Qué me dice la escritura? O sea, ¿qué debo de poner en práctica? Pero obviamente no tenía toda la información de lo que estamos escribiendo ahorita. Y es mucho como preguntarle al texto, cuál era el contexto de ese tiempo, a quién se le escribió, cómo se le escribió, en qué momento, en qué condición estaba, qué estaba pasando. Y después, ¿no? La enseñanza para mí, pero la enseñanza para mí yo lo tomaba como un todo. Y es una pequeña parte nada más. O sea, hay mucha información el texto como para nada más tomarlo como qué quiere decir para mí o en qué lo puedo aplicar. Y ya ahí terminaba prácticamente la escritura, ¿no? Entonces estoy muy agradecido con lo aprendido hasta el momento. Gracias. Exacto, muy bien. ¿Qué tal, Sergio? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo, Sergio Hernández, o cómo ves? Ahí está. Eh, ¿Sí me escuchan? sí. Sí, claro. La verdad que no nada más es como leer y dar un check, ¿no? A la lectura diaria, ¿no? Yo creo que ahora el estar leer, volver a leer, volver a leer repetidamente, pensativamente, para mí ha sido algo muy refrescante, la verdad. Después de mucho tiempo, después de muchos años de la iglesia, yo creo que nunca es, yo creo que nunca es tarde para volver a empezar. Exacto. Y para tener un recomienzo. Y yo creo que pues, me estoy volviendo a enamorar de las escrituras, volver a enamorar de muchas cosas que estoy aprendiendo, de darme cuenta de qué tanto me falta, pero no nada, no para sentirme mal ni nada, sino para Claro. ponerle todos los kilos de decir, sí se Exacto. puede, o sea, si yo me dedico, sí puedo, ¿no? Ujú. Y, bueno, con Dios, ¿verdad? Obviamente. Claro, exacto. Exacto. Muy bien, Sergio. Muy bien. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Y estaba pensando que a veces, bueno, a mí me ayuda mucho porque también mucho tiempo yo corría la aplicación sin antes observar, entonces pues mi aplicación era incorrecta, ¿verdad? Porque aplicaba algo que no era. Y a veces también la aplicación no necesariamente va a ser una acción. ¿A qué me refiero? Una acción que, por ejemplo, fui y corrí, fui e hice. A veces va a ser meditar, detenerme. Eso va a ser la aplicación. Y eso nos hace cortocircuito en la cabeza. ¿Cómo? Dime qué tengo que hacer. A veces es creer, ¿no? O sea, creer a Dios, ¿no? Esa es la aplicación, creer. ¿Cuál es la obra que quieres que hagamos? No le preguntan a Jesús y Jesús dice que crean en aquel que Dios envió. Entonces, eso también ayuda. O sea, ¿qué me está pidiendo Dios? Porque al final del día, Dios no quiere mi conducta, sino quiere mi corazón. Quiere lo de adentro. Porque yo, pues, puedo ser alguien que, pues, una hormiguita que trabaja, que hace cosas, ¿no? Pero sin pensar en Dios. O sea, Dios no solamente quiere que yo sirva, sino que llegue a tener un corazón de sierva. Eso es distinto. Como mi maestro, como Cristo. O sea, a Dios le interesa más el ser mío que el hacer. Y esto es muy, para mí, pues, ha sido como un parteaguas porque pienso cuántos años yo, como que en la cultura del desempeño, ¿no?
de fuera de la, no sé, en la escuela, en el trabajo, la trato de llevar a la iglesia y el desempeño y la palomita, como decía ahorita, ¿no? El checklist y todo esto, y como que así me va a amar más Dios, o no, pero Dios quiere lo de adentro, y la Biblia y su estudio nos va transformando por dentro, ¿no? O sea, estas preguntas que le hacemos al texto, no olvidemos que es para comprensión, para una mejor aplicación, ¿no? Para amar y servir a Dios, pero como Él quiere ser amado y ser servido, ¿no? Es diferente. Y eso es algo muy hermoso, ¿no? Y ahorita que decían, pensé en el camino de Maús, en Lucas 23, ¿verdad, mi amor? 24. Lucas 24. Aquí es que sí se los quiero leer porque es muy bonito, pensando lo que nos está pasando, ¿no? Cuando nos exponemos al texto, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Y ahorita que escuchaba a mi hermano Sergio, dije, sí es cierto, eso sucede de algunos de nosotros. Dice, aquí está, 24:32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las escrituras? ¡Guau! ¿Qué te hace arder el corazón sino la escritura? Cristo mismo, cuando se les aparece a los discípulos, habla de ello. Y el corazón de ellos, que estaba triste, porque dice la escritura en el contexto anterior, o sea, en los versículos primeros, que estaban tristes. Ah, ya me sacó. No, aquí estoy. Y entonces, esto es muy hermoso, porque eso es lo que nos está sucediendo ahorita que estamos estudiando la escritura, y como decía Sergio, exactamente, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba. Cristo mismo, cuando vuelve, ¿no? Que se les aparece, usa la escritura, queridos hermanos, y la estudió y les habló de todo lo que hablaba acerca de él, las escrituras hasta entonces que había, que era el Antiguo Testamento, en los profetas, en el Pentateuco y en los Salmos. Entonces tú dices, wow, o sea, las escrituras son lo que hace arder nuestro corazón. Y eso es algo que que es hermoso, y lo estamos experimentando cada uno de nosotros al ir a la escritura. Y eso es algo muy hermoso. Muy bien. Y Martín, por favor. Sí, buenas noches. Bueno, yo oré para leer el capítulo 5 y sí me hacían muchas preguntas. Dice, ¿quién escribe? ¿Quién confiesa a Jesús? ¿Quién no confiesa a Jesús? Es anticristo. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y aún me retó muchísimo el pensar esto. Dice, Él nos ha dado su espíritu para tener confianza en Él. Bien. Yo dije, ay Dios, cuánto estoy confiando en ti. Dame humildad para reconocerte en mi corazón, para llenarme de ti, para guiarme así y tener esa confianza plena de ti, de tu poder, de lo que eres. Y si me hacía muchas preguntas. Dice, amamos porque Él nos amó primero. Y aún repetía mucho el amor, el que ama, Él nos ama. O sea, me resuena esa verdad, ¿no? De que Él nos ama tanto, ¿no? Que dio a su Hijo. En una parte dice que que lo envió y que también nos ha dado un espíritu, o sea, que son varias herramientas que nos da a través de su palabra. O sea, yo me quedé así súper vulnerable, así de pensar así cuánto estoy confiando, cuánto estoy creyendo, cuán débil soy, o sea, cuánto debo depender más de Dios para no sentirme así frágil, ¿no? Muchas gracias de verdad por todas esas herramientas. Ah, ya vi. Sí, Martín, mira qué bien. ¿Por qué no aprovechamos, ya que Martín bien y correctamente dio la pauta, cómo les fue en su tarea, y aprovechamos estos últimos minutos
para ver cómo nos fue aplicando pensativa, repetitiva o pacientemente en oración, o cómo fue meditar la palabra en la tarea que se quedó para hoy. ¿Cómo ven? A ver, ¿quién gusta compartir? Buenas noches. Buenas noches, Minelia. Bienvenida. Muchas gracias. Qué enriquecedor todo lo que nos estás compartiendo y también escuchar a mis hermanos. Buenas noches a todos. Qué interesante lo que nos dejaste de tarea porque me ayudó mucho en el aspecto de la meditación, ¿verdad? El reflexionar meditativamente. Me llamó mucho la atención en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. En la versión La Palabra, dice: nuestro amor alcanza su más alto nivel de perfección cuando al compartir nosotros ya en este mundo la condición de Cristo, nos hace esperar confiados el día del juicio. Eso me llamó mucho la atención este versículo porque en esta versión pues dice prácticamente un resumen, ¿verdad? Un resumen de todo lo que representa este capítulo de Primera de Juan 4, en donde dice que nuestro amor alcanza su más alto nivel de perfección cuando vivimos como Cristo vive, ¿verdad? Y que cuando nosotros vivimos como Cristo vive, entonces podemos esperar confiadamente el día del juicio final. Entonces, eso me llevó a la meditación y me hizo mucho reflexionar si yo estoy pues viviendo como Cristo vivió, ¿verdad? Y muchas veces pues cuando nosotros, bueno, si nosotros viviéramos así, pues habría mucha paz en nuestro corazón. Quizá no estaríamos como angustiados por las cosas triviales de este mundo, las cuestiones económicas, la cuestión de la salud o la vida misma, porque pues tendríamos mucha confianza pues en el día que vamos a ver a Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, me retó mucho, pero me ayudó mucho a aplicar esto, ¿verdad? Meditativamente. Y también leerlo en esta versión de la palabra me ayuda mucho porque, pues, prácticamente leerlo en voz alta, como nos habías comentado, en cuestión de las versiones que leemos, como la versión de la versión NTV o esta versión de la palabra, leer en voz alta, me ayuda mucho a comprender mejor la escritura, a meditarla. Y también algo que Carito nos decía la semana pasada, es que ella estaba memorizando las escrituras, que es una forma también de meditar, ¿verdad? El meditar, pues si tú no tienes en tu mente la escritura de memoria, pues ¿qué vas a meditar, verdad? Entonces, bueno, hice este ejercicio de Primera de Juan también 4:21, que dice: este mandamiento es el que Cristo nos dejó, que quien ama a Dios ame también a su hermano. Entonces, me hizo mucho ruido esta escritura, pero me ayudó mucho a meditarla, a reflexionarla. Y pues esta semana pasada y esta semana, bueno, estos días he estado orando en cómo amar a mis hermanos, ¿verdad? O sea, si yo amo a Dios, necesito ese amor reflejarlo en el amor hacia mis hermanos, y me he dado cuenta que tengo mucha necesidad en esa área, ¿verdad? Porque yo puedo amar a Dios, pero si no amo a mis hermanos, a veces el tener la paciencia, el perdonarles, a veces la indiferencia, cualquier actitud de alguien hacia mí, es algo con lo que lucho, ¿verdad? Pero el meditar, el reflexionar, el memorizar esta escritura me llevó pues a ese arrepentimiento, a ese quebrantamiento de corazón, a decir: wow, si yo digo amar a Dios, pues va de la mano amar a mi hermano, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por estas herramientas que nos están compartiendo, me ha sido de mucha utilidad y pues mucho que reflexionar, pero también mucho que meditar, ¿verdad? Para poder pues aplicar. Y todos estos pasos que nos han dado, pues que sea para la gloria de Dios todo lo que nosotros estamos aprendiendo. Gracias, buenas noches. Excelente, muchas gracias. Minelia, Sandra, por favor, muy bonitos versículos estos, ¿eh?
muy profundos. Gracias. Bueno, Sandra, pues Franco, hay que encender el micrófono, ¿verdad? Porque aquí la... ¿Ya? Sí, ¿Ya estamos? excelente. Sí, ya. Yo solo quiero decirles que estoy perdida. Ahorita que te estoy oyendo, pues que estás diciéndonos otra vez lo mismo, leer, ¿verdad? Todos los pasos, que tenemos que dar, el leer, el orar, el ser, el observar. Siento que me pierdo, perdón, pero y aún estoy ahí pegada, pero no sé, me pierdo. Contesté, pero yo siento que no hice el seguimiento de todo esto. O sea, estuve leyendo, como tú dijiste, tomando las dos estrategias, la de pensativamente y repetitivamente, pero aún así, o sea, perdón, pero yo voy bien atrasada, pero muchas gracias porque creo que aun cuando voy, yo creo que iniciando, tú ya vas en el quinto, yo voy apenas en el primero, pero yo quiero seguir adelante y te agradezco mucho la forma en que nos estás llevando, ¿verdad? Esta enseñanza repetitiva, primeramente tú, y digo, la tuya, tu enseñanza repetitiva. Y repito, y a ver, ¿cuáles son las preguntas? Sabes que quiero quedarme morir. Pero a ver, Sandra, ¿qué en ese primer paso o qué nos puedes decir de lo que has aprendido? Porque también la otra vez decías, no, que yo pobrecita, pero después unos cañonazos ahí muy buenos. Entonces, dinos, Sandra. No sé, es que yo siento que no ha avanzado, que las preguntas que estoy respondiendo no seguí los pasos como tú nos lo estás enseñando, sino que, no sé, lo hice así como siempre lo hago, solamente a lo que yo estoy pensando y las contesté, pero yo sé que estoy mal. O sea, que no estoy haciendo lo que tú me estás enseñando, no lo estoy aplicando. Y eso pues, me duele un poco porque digo, bueno, no mucho, porque pues yo sé que todo lo que tú te estás afanando por enseñarme y yo estoy atrasada, pero si hasta estoy en preescolar y no he podido avanzar a primaria o a secundaria menos. Entonces sí, pues... No creo eso. No creo eso, Sandra. Mira, esto es muy sencillo. Hay un montón de cosas que hemos hablado acá. Agárrate 3. Memorizar un versículo y meditar. Ya. Voy a meditar. Voy a leer todo Primera de Juan. Y de cada capítulo voy a tomar un versículo que a mí diga, este es el principal, el que a mí más me inspira, lo voy a memorizar. Entonces, como no somos muy buenos para la memoria, lo tengo que anotar en algún lado. Y lo voy a guardar en mi bolsa y lo voy a estar repasando. Entonces, al repasarlo, estás leyendo en voz alta, pues estás haciendo una aplicación acá de la lectura en voz alta, estás meditando en ese texto, estás analizándolo. Entonces, solo con ese ejercicio ya tienes mucho que hacer. Ahora, en oración, ¿y qué tal si ese versículo que te quieres aprender, lo oras? Ah, mira, ya estás, me explico. Y después, la próxima semana, puedes decir, bueno, ahora ya me aprendí este versículo, lo voy a leer, no sé, voy a repetir y voy a leer el capítulo 1 3 veces en la semana, 4 veces. Es más, lo voy a leer diario el capítulo 1, aparte de lo que estoy leyendo. Y ya, solo con eso me quedo. Mira, lo que le puedes sacar a estas pequeñas cosas tan sencillas es encontrar pepitas de oro que te van a fortalecer y que sé que las has estado encontrando, ¿no? Sé que las has estado encontrando. Amén. Gracias. No, pues alguien más que diga, yo apliqué estas estrategias y quiero compartir a ver, Adán Vázquez. No. Cualquier movimiento se le toma como participación, entonces por eso no se mueven los hermanos. No. Si no me muevo, no me ven. Muy bien, Adán, por favor. Sí, buenas noches. Yo la verdad también las estuve aplicando como nos compartiste las estrategias y me quedó muy claro, estuve pensando, de hecho, todavía lo traigo en la mente, la parte del versículo 6 de Primera de Juan 4, que dice, nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha.
pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Y bueno, realmente pues sí es un, a cierta vista es un versículo muy, pues muy retante, ¿verdad? Porque sí te pone a eh, pensar mucho de que realmente, pues todo el que no escucha de Dios, o sea, en este caso nosotros como somos parte de Dios, pues obviamente escuchamos a Dios a través de las Biblias, pero si le compartimos a alguien que no es de Dios, él no lo va a escuchar como nosotros lo escuchamos. Y algo que me pensó mucho y traigo todavía, te digo, en la mente y todo el día lo he traído es eso, o sea, es simplemente ponerme a pensar de que si yo soy de Dios, o sea, yo tengo que ser ese ejemplo para otras personas y llevarlos a Dios, o sea, explicarles lo que Dios realmente lo ha hecho en mi vida. Y otro versículo también que me gustó mucho y sí me hizo pensar demasiado también es en Primera de Juan 4, el versículo 21, que dice, y Él nos ha dado este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y bueno, pues realmente ahí sí me puse a pensar yo porque digo, o sea, yo realmente estoy amando a Dios como para amar a mis hermanos. ¿Qué tanto estoy amando yo a Dios? ¿Qué tanto estoy amando yo a su palabra? ¿Qué tanto estoy amando yo a los hermanos? ¿O qué tanto me estoy amando yo con Dios para poder yo amar también de esa misma manera a mis hermanos? Eso fue lo que me quedó muy claro y pues quería compartirlo. Muy bien, Adán, muy bien, muchas gracias. Concluyo con el versículo que has tomado. Nosotros procedemos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. El que no procede de Dios no nos escucha. Por eso conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. A ver, pero yo les pregunto con ese texto, ¿cómo sé que conocemos a Dios? La respuesta está en el capítulo 2 de Primera de Juan. ¿Cómo sé que conocemos a Dios? Y con esa terminamos. ¿Cómo sé que conocemos a Dios, hermanos? Haciéndole otra pregunta al texto que nos puso Adán. ¿Cómo sé que conocemos a Dios? Está en los primeros 5 versículos del capítulo 2. Y quien gane, cierra con una oración la sesión. Se lleva la Biblia de estudio de... No. Si obedecemos sus mandamientos. Si obedecemos sus mandamientos. Excelente. ¿Cómo sé que conozco de Dios? Porque me la paso estudiando todos estos libros que tengo atrás. No. Sino porque obedece los mandamientos. Porque conocer a Dios es una relación transformadora de vida espiritual que nos lleva a que florezca dentro de nosotros este mensaje de vida, de luz, este mensaje de buenas noticias. Conocer tiene que ver con relación y obedecer tiene que ver con relación y conocer a Dios. Entonces, Carlos, si nos despides con una oración, por favor. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Todopoderoso, bendito y eterno, gracias por la oportunidad de poder estar en comunión contigo a través de tu palabra, a través de la confraternidad. Señor, gracias por tu Espíritu Santo, por darnos a conocer tu mensaje, Dios, que en realidad es un privilegio. Nosotros nos sentimos maravillados, Dios, por todas las cosas que tú has hecho a través de la historia para poder nosotros tener una relación personal contigo. Señor, finalmente tú quieres tener una relación personal con nosotros y eso es lo que nos da sentido a nuestra vida espiritual. Padre, gracias por Cristo, gracias por manifestarte a través de nuestro hermano Jesús, por las enseñanzas de vida, por el hecho de poder ser uno, Señor, a través de tu Espíritu. Tener tu Espíritu Santo es realmente algo que no alcanza nuestro entendimiento, Padre. Pero tú nos has dado una parte de ti, Señor, y eso es una cosa maravillosa, es una cosa increíble, que a través de tu Espíritu podamos entender tus palabras, podamos escuchar directamente tu voluntad para nuestras vidas, Señor.
y pues que tu palabra nos da vida eterna, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por Caro, por Oscar, por pues darles a ellos también en su corazón el deseo de servir de esta manera en este ministerio de enseñanza. Te pido mucho por ellos para que los sigas pues dando una porción doble de tu espíritu para que puedan seguir instruyéndonos, Dios, y cada uno de los que estamos haciendo un esfuerzo, Padre, también podamos pues salir muy enriquecidos, que ya lo estamos haciendo. Gracias por mis hermanos en todas las iglesias en la República Mexicana, por las iglesias del norte, por los líderes que han hecho posible este taller. Padre, y finalmente todo regresa a ti, Padre, porque todo proviene de ti, por eso te alabamos, por eso te exaltamos, por eso ponemos realmente pues los planes que tienes para nosotros en tus manos, que ya sabemos que se están llevando a cabo y para que otras muchas personas también puedan conocer, que podamos, como dice en Timoteo, poder estar completamente capacitados, Dios, para hacer toda clase de obra para ti, Señor. Te amamos, Dios, gracias pues Dios, por todo lo que tenemos, por la vida, por el entendimiento, por la esperanza, Dios, por la vida eterna, Dios, que, Señor, ya hemos recibido todo esto gracias a ti. Señor, bendito sea tu nombre por siempre. Es a través de Cristo Jesús que te oramos. Amén. 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 Gracias. Pues muchas gracias, mis queridos hermanos, y pues primero Dios, nos vemos la próxima semana.